Buenos días a todos y todas. Estamos hoy reunidos, 28 de octubre, para dar continuidad a una serie de diálogos sobre el desarrollo urbano sostenible y los desafíos que enfrenta especialmente en estos tiempos de pandemia. En esta ocasión, el webinar que realizaremos tendrá como título Economía Circular, nuevo modelo de producción sostenible. Para el espacio del día de hoy hemos invitado a dos importantes eh, profesionales quienes desde distintos ámbitos han venido trabajando en pos de la implementación de instrumentos y de políticas y tecnologías que promuevan la sostenibilidad urbana. De una parte, contaremos con la participación de la funcionaria del gobierno de Cartagena, Magister Ana María González, quien es politóloga, ha sido becaria del programa Obama del 2018 y actualmente es la asesora de cooperación internacional de la alcaldía de Cartagena. Desde un ámbito más técnico y académico, nos acompañará el ingeniero y doctor en geomática Gustavo Arciniegas, quien trabaja actualmente en un proyecto liderado por la Universidad Técnica de Delft, en Países Bajos, denominado REPAIR, que busca el mapeo de flujos inmersos en todos los procesos de producción, de transporte y de economía circular. En la moderación estará quien les habla en estos momentos. Mi nombre es Elkin Vargas, el director de Eurodap para Latinoamérica. Y bueno, el webinar tendrá como metodología un diálogo a partir de unas breves presentaciones que cada uno de los expertos realizará y posteriormente daremos inicio a una serie de preguntas. Entrando un poco en la dinámica, y el contenido de estos espacios, voy a hacer una breve descripción de ese hilo que llevaremos a lo largo de estas presentaciones. Hablaremos primero de un contexto, que es la economía circular. Luego se hará una aproximación a ese paradigma de la economía circular desde el contexto de Países Bajos. Holanda estará a cargo del doctor Gustavo Arciniegas, como lo mencioné. Él tiene a su cargo el mapeo y toda la labor geomática de graficar y espacializar los flujos inmersos en los procesos que entran en las cadenas de valor, de producción y de consumo de cualquier economía como la entendemos hoy día. Posteriormente tendremos un contexto de Cartagena, más desde el ámbito institucional, qué apuestas tiene la ciudad de Cartagena y particularmente el gobierno actual para promover la sostenibilidad y la resiliencia desde también estos paradigmas que buscan acercar mucho más a la comunidad con el gobierno y comprometer, por supuesto, el sector privado dentro de estas lógicas de producción y consumo más responsable. Posteriormente, el doctor Gustavo Arciniegas hará ya una presentación mucho más detallada del proyecto REPAIR, el contexto, las universidades participantes, los logros y los objetivos básicamente de este proyecto. ¿Qué busca el proyecto REPAIR? Finalmente, abriremos un poco la discusión para que junto con las preguntas del auditorio podamos explorar oportunidades de colaboración entre gobiernos y sobre todo responder algunas inquietudes sobre este concepto que ha venido agarrando fuerza durante los últimos meses, especialmente durante este periodo de pandemia. Seguramente va a ser uno de los paradigmas a los que muchos gobiernos querrán, bueno, aplicar en sus intereses y en sus voluntades por garantizar una economía mucho más responsable, ética y sobre todo armónica con la conservación que nos demanda el medio ambiente. Daremos entonces inicio a este webinar con la presentación del ingeniero y doctor en geomática por la Universidad de Ámsterdam, Gustavo Arciniegas. Áreas periurbanas hace parte del proyecto.
la ciudad de Ámsterdam y Nápoles en Italia son los pilotos. Y 4 casos más en Gante, Bélgica, Hamburgo, Alemania, Buch en Polonia y Pescia en Hungría. La meta del proyecto Repair es, bueno, una de las metas es desarrollar, probar e implementar una herramienta digital llamada Entorno de Geodiseño de Apoyo a Decisiones Espaciales. Le llamamos en corto GDSE, para el desarrollo de estrategias territoriales integradas que entienden residuos y procesos de tratamiento como un recurso. Lo que mencionaba Elkin como uno de los principios de la economía circular es que los residuos sean tratados como recurso y reintegrados en las cadenas de valor. 3 ambiciones principalmente: extender el concepto de metabolismo urbano. ¿Cómo se hace eso? Combinándolo con la disciplina de planeamiento espacial, combinando las lecciones del planeamiento espacial, territorial, uso del suelo, con los conceptos de metabolismo urbano y de modelamiento de flujos de recursos. Reforzar la relación entre diseño, no solo de productos, sino también de espacio y manejo de recursos. Entonces, no se trata solo de diseñar productos circulares, sino también de aportar a la circularidad de un territorio, tal cual. Y tercera ambición, avanzar en toma de decisiones participativas basadas en evidencia. Aquí ven una foto de uno de los talleres que organizamos para la ciudad de Ámsterdam, participativo, se alcanzan a ver la herramienta digital de hardware, que es como una pantalla táctil que se ha usado también como apoyo en la metodología del proyecto. Les voy a hablar un poco sobre Ámsterdam, capital de los Países Bajos. De acuerdo a su estrategia de economía circular 2020-2025, tiene como objetivo para el 2030 reducir el uso de materias primas a la mitad. Y para el 2050 ser una ciudad completamente circular. Es decir, que no genere ni un solo kilogramo cúbico de residuos. Es la meta que se ha trazado a la ciudad y es uno de los casos de estudio pilotos de nuestro proyecto Repair. 4 preguntas clave antes de que Repair fuera lanzado. Importante saber dónde están los flujos de recursos en la región. Recursos son energía, son materiales, residuos. ¿Cuál es la calidad de esos materiales? O sea, la composición. Si hay un flujo de residuos, cuánto residuo orgánico, cuánto plástico, cuánto vidrio, etcétera. ¿Qué actores están involucrados? ¿Cuáles son los sectores económicos que generan más residuos en una área periurbana? Y finalmente, ¿cómo utilizar esta información para diseñar en conjunto, de manera participativa, estrategias que se apoyen en sinergia y colaboración? Yo tengo estudios en planeamiento participativo y en geomática, y este proyecto me ha gustado mucho porque combina el desarrollo espacial con metodologías participativas y también con modelamiento de recursos y flujos entre ellos. Bueno, ahora les voy a mostrar la herramienta, se llama GDSE por su sigla. Acá esta foto muestra pues cómo se pueden visualizar flujos de residuos en tractores para la ciudad de Ámsterdam. Y como pueden ver, los flujos abarcan casi todo el país, incluso traspasan fronteras. La herramienta digital se debe usar, o se ha propuesto que se use como parte de talleres participativos en laboratorios vivos. Se utiliza la metodología de laboratorio vivo para poder combinar esfuerzos de academia, industria y administración. Entonces, servidores públicos trabajan en conjunto con industria para crear soluciones de economía circular y con la academia para poder también basarse en evidencia y juntos poder crear estrategias que mejoren la economía circular. Aquí vemos un taller en Ámsterdam hace un par de años con 3 subgrupos utilizando el hardware y la herramienta en ellos para diseñar las estrategias. Entonces, la herramienta Entorno de Geodiseño de Apoyo a Decisiones Espaciales es una herramienta online. O sea, está ejecutada en un servidor web. Se accede a ella con un explorador web, como por ejemplo Google Chrome, Firefox, Edge, y apoya el proceso de geodiseño. La herramienta se ejecuta con una dirección web y con credenciales se puede participar ya en un taller.
El diseño de la herramienta se apoya en la metodología de geodiseño de Carl Steinitz, de la Universidad de Harvard, a la derecha en la fuente, donde se plantean 6 preguntas importantes en 3 iteraciones para poder llegar a un diseño negociado final. La pregunta, ¿cómo describir el área? Se utilizan modelos de representación, como por ejemplo un mapa. ¿Cómo opera el área? Modelos de proceso, como por ejemplo un sistema dinámico. Tercero, ¿funciona bien el área ahora? Un modelo de evaluación que evalúa el diagnóstico de un área de estudio. ¿Cómo se podría alterar el área? Modelos de cambio, ya jugar con escenarios que mejoren o optimicen un área de estudio. 5, ¿qué diferencias causarían los cambios? Modelos de impacto con respecto a una situación inicial. Y por último, ¿cómo se debería modificar el área? Ya son modelos de decisión, ya son escenarios. Bueno, esta diapositiva muestra la metodología. Esencialmente aquí en la izquierda ustedes ven las preguntas que acabo de describir, los modelos que se utilizan, 3 iteraciones, y acá en la mitad un laboratorio vivo que tiene 5 fases, y en la parte derecha los componentes del software. No voy a entrar en detalle acá, porque no, por cuestiones de tiempo, pero me parece interesante mostrar que la herramienta GDSE se utiliza en 4 puntos del proceso de decisión. 4 puntos como parte del laboratorio vivo del área de estudio. Esta es una captura de pantalla de la herramienta. Es una herramienta que apoya la co-creación o creación participativa de estrategias para una economía más circular. Es una aplicación web, una página. Se ven arriba, en la parte superior, en 5 pasos. Yo les voy a hablar especialmente de 3 pasos en esta herramienta que hacen muchísimo más de lo que les voy a mostrar. Y en el mapa 6 casos de estudio. Entonces, haciendo clic en uno de ellos, uno entraría al caso de estudio correspondiente, dando las credenciales. Entonces, uno de los pasos se llama área de estudio. La idea de este paso es simplemente que el software permite ser un dispositivo de almacenamiento de la información del área de estudio de manera que en el taller se pueda alcanzar un entendimiento mutuo del área de estudio. Sencillamente, para el caso del área de estudio, hablamos de escribirla en mapas, mencionando cuáles son los actores involucrados y mencionando los flujos. Aquí es simplemente mapas web publicados en algún servidor que han sido seleccionados en el proceso para apoyar la tarea de entendimiento mutuo de esto. Entonces es simplemente un sistema de información geográfica en línea como parte de este paso. El núcleo de mi presentación es cómo en este proyecto hemos visualizado flujos de materiales y residuos o recursos. En el segundo paso, que se llama status quo o diagnóstico, tiene como meta alcanzar un entendimiento mutuo de flujos de materiales y residuos. Los participantes de un taller se reúnen, visualizan los flujos que ellos quieren, consideran relevantes para su área de estudio, y la idea es que se alcance un entendimiento colectivo de los flujos, de los actores involucrados, de la dirección de los flujos, de las áreas, localizaciones, cantidades. Se visualizan de 2 formas. Aquí a la izquierda, diagramas Sankey que muestran cantidades agregadas de los flujos. En este caso están coloreados de acuerdo a actividades económicas. En naranja, consumo en hogares, y en verde, pequeñas y medianas empresas. A la izquierda se ve una representación espacial de esos 2 flujos agregados, ya viendo dónde están ubicados los actores involucrados de los flujos. Entonces, los actores se representan por círculos o puntos, vectores, y un flujo es una línea que avanza de un comienzo hasta un final. Por ejemplo, un supermercado en una ciudad, hacia dónde envía el plástico que acumula a una planta que queda en otro lado. Esa es la idea de esta visualización. Es una visualización también vinculada, de manera que lo que se consulta en la izquierda se refleja espacialmente en la derecha. ¿Cómo modelar flujos de recursos? Se utiliza una metodología llamada análisis de flujos de materiales basados en actividades. Entonces, en este caso es
Como les mostré, un diagrama de Sankey que muestra los actores y los flujos a nivel de actores, o sea, ya a nivel de, por ejemplo, actores económicos, restaurantes, compañías, empresas. Y la herramienta permite seleccionar flujos en este diagrama y visualizarlos en la parte derecha. En este caso, he seleccionado 4 flujos, los cuales, de acuerdo al color y el actor, están acá en la parte izquierda. Esto es una ilustración genérica. Ya les muestro un ejemplo de la ciudad de Ámsterdam en la siguiente diapositiva. Entonces, hay 3 niveles de visualización: actores, actividades y actividades generales. La herramienta permite consultar flujos, cantidades, proceso involucrado. Por ejemplo, aquí se ve que el proceso de incineración, 45 toneladas al año. También se pueden ver qué actores hacen parte del flujo, dónde comienza el flujo, dónde termina. Pueden ver una animación que refleja ya la dirección de manera intuitiva, donde se puede ver realmente cómo se mueven los flujos de residuos y de materiales dentro de una área metropolitana. Ya a nivel de materiales también se puede, y ya depende pues, de cómo estén los datos, visualizar los flujos de acuerdo a la composición material. Entonces, por ejemplo, en este caso, concéntrese en un mapa acá de área metropolitana de Ámsterdam. Todos los puntos son actores involucrados. Concéntrese en la parte de abajo derecha, donde los flujos se pueden ya visualizar a partir de materiales separados. En este caso vemos residuo orgánico, biocombustible y aceites esenciales, que ha sido un flujo que fue seleccionado en uno de los talleres para ser estudiado, para mirar dónde se puede optimizar o implementar soluciones de economía circular espaciales. Esta es otra forma del software de visualizar flujos de materiales y residuos a nivel ya de composición de materiales. Unos ejemplos de visualizaciones de flujos relevantes en los casos de estudio del proyecto. Para el caso de Ámsterdam, aquí vemos aceites y grasas, fueron importantes, residuos de tipo orgánico y de comida. Estos flujos son agregados espacialmente, lo cual quiere decir, por ejemplo, si nos concentramos acá en este clúster, vemos 387 actores que están involucrados en este flujo, que es de aceite vegetal, que va hacia una planta de tratamiento de residuos y remediación acá al norte del país. Esta es otra forma: cuando ya hay demasiados flujos involucrados, también se pueden agregar y resumir de manera espacial para poder informar ya cantidades totales. Este es un ejemplo en la ciudad de Nápoles, en Italia. Flujos de tipo orgánico. Aquí se ve, por ejemplo, que algunos flujos van hasta el norte del país, ya cerca de los Alpes, en fronteras, lo cual indica que son pues, flujos claramente ineficientes que consumen mucho recurso para poder transportar este tipo de materiales. Un ejemplo más en la ciudad de Gante, en Bélgica. Pues aquí se muestra pues, que los flujos, si bien se refieren a una ciudad, están involucrando prácticamente toda una región de un país. Otro ejemplo en la ciudad de Hamburgo. Estos son residuos orgánicos y residuos separados de las casas, que fue el flujo relevante para uno de los talleres, donde se pueden ver bien que todos van principalmente a una planta de compostaje y a un incinerador. Otro ejemplo en Polonia, de residuos vegetales y de jardín, visualizados con actores agregados y por materiales. Y por último, en la aglomeración de Pécs en Hungría, también otros flujos de restaurantes a nivel de actores que fueron considerados relevantes. No olviden que esto también es una captura y en realidad la visualización es animada y muestra las direcciones de los flujos. Bueno, y la última parte de mi intervención habla de cómo utilizar esta información para crear estrategias de economía circular.
Entonces, de nuevo, la herramienta hago énfasis en que debe ser usada de manera participativa y que promueva el diálogo entre actores de gobierno, de industria, incluso de ciudadanos, academia, organizaciones, instituciones científicas. Hay que encontrar espacios para que se puedan reunir y poder hacer uso de herramientas como esta. Entonces, una estrategia de economía circular, ¿qué es? Consiste en una o más soluciones. Ya explico qué es una solución. Soluciones de tipo local, de innovaciones de economía circular. Implementadas en áreas con uno o más actores involucrados que se deben involucrar en el desarrollo de esas soluciones, y un número de actores, ya como compañías, viviendas afectadas por las cadenas de valor de las soluciones de la estrategia. Les doy un ejemplo de qué consiste esto. En el penúltimo paso llamado estrategia, la herramienta GDCE sirve como el repositorio del catálogo de soluciones generadas en el laboratorio vivo del área de estudio. Para el caso de Ámsterdam, tenemos aquí una lista de soluciones que han sido creadas en colaboración con academia y con pequeñas y medianas empresas que participan en el proyecto, que han desarrollado innovaciones que reducen las cantidades de residuos y basura. Un ejemplo, por ejemplo, es una solución llamada BioBean, que convierte el residuo del café en biocombustible. Es todo un proceso innovador que se ha implementado inicialmente de manera local y que la idea es pues utilizarlo ya de manera escalada para que aporte a la circularidad del área de estudio, que ya es periurbana. Aquí les muestro un esquema de cómo funciona una solución de este tipo. Normalmente el residuo del café se va al relleno, se va al incinerador, se va a la basura y no se vuelve a usar. El proceso propuesto en esta innovación es separar es más circular, como pueden ver acá en este esquema. Se separa el residuo del café, hay una logística involucrada, un proceso químico y bueno, un tratamiento a este tipo de recurso, y se genera biocombustible que puede ya después ser reutilizado como insumo para diferentes procesos y reinsertado en la cadena de valor. Entonces, en este último paso, en la herramienta, se puede hacer una estrategia, como lo dije antes, como un número, como una combinación de localizaciones de diferentes soluciones. Por este caso, también se pueden, digamos, en un taller especificar qué actores queremos que estén involucrados en esta estrategia. En este caso, supermercados, cafés que generen mucho residuo de café, universidades que tengan máquinas, empresas, por ahí va la cosa. Bueno, y la idea es pues que en la herramienta se ve un mapa que también muestra los flujos que les mostré antes, pero también acá los actores. En este caso tenemos restaurantes, hoteles y catering. Y con una herramienta de dibujo interactiva se pueden, digamos, especificar o indicar áreas donde los participantes del taller piensan que la solución debe ser aplicada. Entonces, por ejemplo, donde hayan flujos importantes e ineficientes de residuo, donde hayan actores importantes, y se hace esto para cada solución, no solo para la de café, sino para todas las que estén disponibles en el catálogo. Y bueno, ya se conforma la estrategia, ya con localizaciones de diferentes soluciones. Acá tengo otra, la de la mitad, que es utiliza residuo de pan que no se vendió, que no se comió o que se dañó, para generar insumo para hacer cerveza. Y así muchas otras. Entonces lo interesante del proyecto Repair es que ha servido como un mecanismo de escalamiento de pequeñas y medianas empresas para maximizar el impacto de su innovación de economía circular ya a nivel metropolitano. Lo último que calcula acá la herramienta es pues el impacto en los flujos existentes. O sea, por ejemplo, si se estaba generando una cantidad por año de residuo de café, al implementar la solución, hay un porcentaje
que se ha reducido porque ya no hay un incinerador, por ejemplo. Eso lo indica la herramienta. Y bueno, con esto termino mi intervención y agradezco su atención y pues atento a cualquier comentario o pregunta. ¿De aquí del Chepile o...? Gracias, Gustavo. No sé si del Chepile. Bien, bueno, antes de dar inicio a una breve sesión de preguntas, voy a solicitarles a quienes tienen el micrófono aún encendido, por favor, lo deshabiliten. Bien, por temas de audio. Entonces, prosiguiendo, la idea con estos espacios es no solo conectar el conocimiento de punta que se está generando en importantes universidades, sino además empezar a explorar posibilidades de escalamiento o de réplica o de absorción de ese conocimiento en soluciones locales promovidas deseablemente por el sector público o el sector privado. En ese sentido, y entendiendo los beneficios de este proyecto Repair, que básicamente es un mapeo, es un estudio que, entre otras cosas, busca identificar todos los flujos que hacen parte de la cadena de valor y de toda la cadena de producción que mueve las distintas actividades económicas en una región, llámese, bueno, ciudad, área metropolitana o continente o incluso de escala global. Uno puede empezar a pensar, ¿no?, en la manera como esos flujos empiezan a indicarle a los sectores privados, a los gremios económicos, hacia dónde tomar decisiones, qué tipo de decisiones pueden tomarse para optimizar estos procesos. Uno de los ejemplos que particularmente nos llamó la atención en unas conversaciones previas con Gustavo fue la aplicabilidad de esta metodología y de esta plataforma en la toma de decisiones para el sector, por ejemplo, de restaurantes en Ámsterdam, identificar cuáles son esos lugares o esos sectores también económicos que pueden hacer uso de los residuos que estos restaurantes generan. De esa manera, bueno, bien lo mencionaba Gustavo, así como podemos encontrar residuos orgánicos en las cafeterías, producto de, bueno, el bagazo del café, ese residuo a su vez puede alimentar, ¿no?, otros renglones económicos enfocados en la producción de biodiesel o en la producción de abonos orgánicos. De ahí la importancia de tener un mapeo que indique cuál es ese comportamiento de los flujos y de acuerdo a eso tomar decisiones. Hay una pregunta general que nos hacen y tiene que ver precisamente con la ciudad de Cartagena. ¿De qué manera va dirigida a Gustavo? Y es la siguiente: ¿de qué manera o cómo consideras que los resultados de este proyecto Repair, en términos de ese mapeo de flujos, pueden ayudar o contribuir a promover una cultura del reuso, del reciclaje, entre el sector de alimentos, específicamente los restaurantes en el centro histórico, para que este gremio tenga las herramientas suficientes e identifique los lugares y los actores que pueden recibir esos residuos y de esa manera optimizar estas cadenas de valor? Yo creo que esta pregunta, bueno, siendo general, pero al mismo tiempo contextualizada en la ciudad de Cartagena, puede dar inicio a la conversación y a las preguntas que el auditorio, bueno, quiera realizar a través de esta plataforma y a través también de la transmisión que estamos haciendo por Facebook. Entonces, alentamos pues a las personas a que puedan hacer preguntas en esta misma línea. Bueno, Gustavo, por favor, nos puedes... Sí, no, pues opino que un ejercicio, primero que todo, de diagnóstico de los flujos de recursos en la ciudad de Cartagena, particularmente en el centro histórico que pues se caracteriza por un turismo intensivo.
pienso que es crucial tener un entendimiento maximizado, digamos, de los flujos de recursos, en particular de residuos en la ciudad. Pienso que una herramienta de este tipo puede contribuir de manera muy importante a la identificación de, digamos, sectores o actividades económicas que contribuyen de manera significativa a la, digamos, a una generación de residuos y pues que permita pues identificar dónde se puede mejorar. Y en el caso del centro histórico, y pues por lo que mencionó en su característica de turismo, me parece vital hacerlo. Y pues también entender que si bien va a involucrar al centro histórico, estoy seguro de que al hacer el mapeo vamos a ver que muchas partes de la región alrededor de Cartagena van a estar siendo involucradas, e incluso actores que no imaginábamos que sean parte de esos flujos. Y cuando digo actores me refiero a plantas de tratamiento o instalaciones y cosas así. Bien, muchas gracias, Gustavo. Cedemos la palabra a Ana María González, de la Alcaldía de Cartagena. Ana María, No, quería como traer a la atención de Gustavo, digamos que cuando uno piensa en la replicabilidad de estos esfuerzos, tiene que pensar también en los esquemas de recolección de esos residuos, sobre todo su clasificación, y en una cosa que yo creo que es muy importante trabajar, que es el tema de la cultura circular, del reciclaje, la reutilización, y la básica, que es la de separación. Me gustaría como preguntarte y saber cómo piensan esa parte, digamos, en términos del tema de planeación participativa del sistema. Creo que hay un componente muy importante que hace que la gente entienda, pero sí me gustaría como entender cómo se promueve la separación, que creo que es previa a cualquier tipo de medición que se pueda hacer, porque yo siento que aquí hay problemas incluso en los operadores, es decir, incluso los operadores, para decirlo de una manera simple, si yo estuviera a cargo de alguna de la operación de residuos, yo ya hubiera incorporado cierto tipo de tecnologías porque mejorarían mi negocio, ¿sí? Y en ese sentido es notorio que los operadores no han incorporado aún este tipo de prácticas. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo ves tú que podemos avanzar en esa lógica? Porque realmente es un cambio de lógica. Sí, Ana María, no, interesante pregunta. Bueno, en el caso del proyecto Repair, perdón, realmente la información que se utiliza como para crear estas visualizaciones proviene ya de información que ha sido ya, digamos, suministrada por las compañías y por los actores al gobierno de cada país. Entonces, de entrada ya es a nivel legislativo, ya estas instituciones están en la obligación de reportar cómo manejan sus residuos y recursos al gobierno. Y esa información había estado ahí todo el tiempo, pues, sin utilizarse, y nosotros en RIPE decidimos, acá hay una mina de información importante, que, pues, que en el caso, por ejemplo, de solamente entender qué flujos vienen y entran y salen de una ciudad, también, por ejemplo, para el caso de pequeñas y medianas empresas, ellos pueden también ver qué actores importantes hacen parte de su red para poder escalar sus innovaciones ya a nivel económico. Entonces, volviendo a tu pregunta, nosotros estamos utilizando información que ya existía, y lo que hicimos fue procesarla y cruzarla con información de actividades económicas y de geolocalización para poder crear estas visualizaciones. Imagino que para el caso de Cartagena o una ciudad latinoamericana, habría que involucrar en un proyecto todo un paquete de trabajo que trate de la recolección de información y la clasificación.
Entonces había que trabajar mucho con compañías recicladoras, con recolectores, con todo ese gremio para fomentar digamos, la estructuración y almacenamiento de la información. Y obviamente también esto viene de la mano con un cambio de actitud general, porque pues de entrar más en conciencia de lo importante que es de pues, adoptar economías circulares, no solo para la economía tal cual, sino también pues para la supervivencia del planeta. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta muy al lugar, digo, por la época actual que estamos viviendo, y tiene que ver con el fenómeno que se está presentando de poco manejo de los tapabocas, entendiéndose también como un residuo. ¿Cómo desde esta metodología, desde estos instrumentos, se puede promover, ¿no?, una conciencia y un reuso de estos materiales que se están convirtiendo en el nuevo residuo masivo del mundo, los tapabocas? Ok, pero tu pregunta es... La pregunta la hacen acá en el auditorio y tiene que ver con precisamente cómo se puede resolver, o cómo se puede desde este tipo de instrumentos gestionar o manejar o darle un uso como residuo reutilizable a los tapabocas, en tanto son el nuevo material que se está produciendo de manera masiva y no se está, digamos, no se le está dando una gestión adecuada como residuo, ¿no? Es cierto, es un recurso de un solo uso. Bueno, pero lo primero que se me ocurre es, pues, hay que tener una imagen clara de la cadena de valor de un tapabocas. ¿Cuáles son los insumos? ¿Cuál es la logística? ¿Qué recursos están involucrados? Y cuáles son, pues, los insumos que se generan también. Si se genera residuo, ahí es entender también, eso es importante primero que nada para saber, como ya lo expliqué, qué actores harían parte, pues, en la producción de los tapabocas. Yo no es mi especialidad saber cómo reutilizar o cómo reintegrar en una cadena de valor un tapabocas. No sabría yo qué hacer con él, sabría qué procesarlo, limpiarlo, convertirlo, qué sé yo. No puedo responder eso. Pero no me cabe duda que por ejemplo, en el país, en Colombia, tiene que haber gente que ya está pensando en eso y que ha empezado a crear innovaciones a nivel local que utilicen pues un tapabocas usado como un insumo. En el proyecto de Repair, solamente para el caso de Ámsterdam, no, perdón, no me equivoco, para las 6 ciudades hubo un total de 150 innovaciones creadas en los laboratorios vivos, que utilizan las cosas más espectaculares como insumo, por ejemplo, como mencionaba, pan viejo para hacer cerveza, corchos usados para hacer pavimento, goma de mascar usada para generar caucho, para hacer suelas de zapatos, y cosas bien avanzadas, como por ejemplo plástico usado para generar espacio público, utilizando herramientas de impresión en 3D. Entonces no tengo duda de que zapabocas usados podrían ser un insumo importante, siempre y cuando se visualice la cadena de valor de ellos y los actores, y pues ya para el caso de escalar una innovación potencial, pues ya utilizar las herramientas de Repair. Bien, perfecto. Gustavo. Yo quisiera decirle una cosa a ese ciudadano que preguntó eso, y es justamente que de eso se trata, es decir, que una persona como él asuma el reto de pensar cómo podría convertirse en un negocio para él resolver ese problema. Es decir, parte de lo que nosotros queremos promover es eso, es decir, usted ya es muy consciente, el señor que preguntó, usted ya es muy consciente de que se está generando este montón de residuos con este tipo de material.
Entonces, la siguiente pregunta que habría que hacer es, ¿cómo puedo innovar y cómo puedo usar ese problema como una fuente de ingresos para mí? ¿Qué me invento? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde voy a consultar? ¿Quién me ayuda a pensar cómo reutilizar esto de tal manera que no termine depositado en el ecosistema haciéndole daño a los animales, haciéndole daño a la fauna, en un relleno sanitario? En fin, de eso se trata. Eso es específicamente a lo que nos referimos con el fomento de la economía circular. María, yo tuve la oportunidad de participar en un congreso de negocios verdes en Barranca Bermeja hace unos años. Y pues la idea era, entre otras, negocios verdes que incorporen economía circular para mejorar la región. Y yo vi unas cosas muy interesantes en la región de Magdalena Medio. Vi ya pequeños empresarios utilizando residuos de aceite para generar jabones o limpiadores y cosas por el estilo. Yo pienso que eso ya es lo que Colombia se está moviendo. Pero obviamente ellos no tienen pues una plataforma para que sea realmente un negocio pues, bueno, rentable. Correcto. Tenemos otra pregunta, esta va dirigida a Ana María del sector gobierno, y es sobre el papel precisamente del gobierno dentro de la gestión de datos, entendiendo que el éxito de este tipo de proyectos que buscan mapear y visualizar tanto actores como flujos dentro de las cadenas de valor, los datos se convierten en el insumo clave para lograr este propósito. Sí, desde los gobiernos locales, en este caso desde Cartagena, existe una postura o una apuesta para generar la confianza suficiente con el sector privado en el orden de proveer estos datos que son importantes para el mapeo exitoso de una plataforma como esta. Bueno, el alcalde ha sido muy empático en que él quiere que Cartagena sea una ciudad inteligente, que use inteligencia artificial para diferentes temas. Efectivamente, estamos robusteciendo nuestra capacidad de tomar decisiones basadas en datos. La ciudad no es una ciudad, es decir, suena un poco extraño decir esto, pero nosotros no estamos acostumbrados a tomar decisiones con base en la información disponible. En parte porque no existe la información disponible, pero también en parte porque el liderazgo, la manera como se ha entendido la toma de decisiones de liderazgo, no estaba diseñado para cumplir con las necesidades. Voy a explicarlo un poco mejor. Cuando las razones políticas de ejercicio del poder no dependen de la solución de los problemas de la ciudad, sino de mantener las clientelas políticas, como era la realidad antes del gobierno de William Dow, entonces las decisiones, pues no importa cómo se tomen, porque realmente lo que están es beneficiando a un grupo de intereses en particular, ¿sí? Parte de la ruptura de las cadenas que genera la manera como ganó William Dow las elecciones, absolutamente independiente de todas las redes clientelares, nos ha permitido empezar a introducir en la ciudad tecnologías para recolectar datos, para poder tomar decisiones. Es decir, no solamente estamos introduciendo una forma de gobernar que tiene que ver con la honestidad o con la anticorrupción, no solamente se trata de eso en el nivel como más explícito, sino realmente lo que estamos es empezando a gobernar la ciudad en su conjunto, pero para poderlo hacer hay que empezar a generar los dispositivos de inteligencia artificial, los dispositivos de smartificación, darle mucha fuerza a la oficina de informática. Cuando nosotros llegamos a la oficina de informática en la ciudad, básicamente era un sitio donde hacían ingeniería de sistemas, los que le arreglaban los computadores a la gente. Hoy la oficina de informática es un lugar robusto que entiende que hay que hacer temas de recolección de datos, capaz de hacer desarrollos, de integrarlos, y solo esos cambios que son todavía invisibles para el ciudadano, digamos, el ciudadano de a pie todavía ese tipo de cambios no los nota, nos permiten instalar una nueva forma de gobernar la ciudad que tiene que ver con la información, toma decisiones basadas en la información. Digamos, esa es una de las cosas que a mí me parece que es más difícil de explicar para el ciudadano de a pie, que sigue viendo el hueco, pero que me parece que es uno de los cambios estructurales más importantes de la ciudad. Y a eso también, digamos, les cuento dos cosas que pueden ser muy interesantes para la ciudad. A este gobierno le toca la modificación del plan de ordenamiento territorial. Vamos a construir un catastro multipropósito.
Es decir, tenemos en nuestras manos herramientas muy importantes de decisiones futuras de la ciudad y yo me siento muy feliz de que nosotros podamos tener acceso a esta información como la que ustedes nos están dando, porque eso implicará que nosotros realmente vamos a poder dejar unas capacidades instaladas en el diseño de la ciudad del futuro para que se pueda hacer esto. Es decir, parte de lo que nos anquilosa y lo que ha hecho que Cartagena se rezaghe es la falta de visión y la falta de como amarrarse con las dinámicas internacionales que están vigentes y de lo que se está hablando en el mundo. O sea, Cartagena siempre va 30 años rezagada respecto a las conversaciones globales. La idea es que nos saltemos esos 30 años y entremos de una en el mundo de la sostenibilidad, de la economía circular y de la generación de oportunidades. Muchas gracias, Ana María. Bien, tenemos otra pregunta, esta va dirigida a Gustavo, y es sobre, llamó la atención ese ejemplo que, bueno, se mencionó sobre la aplicación de esta plataforma para la toma de decisiones, por ejemplo, con la red de restaurantes o de negocios enfocados a la producción de alimentos en Ámsterdam. Que nos explicara un poco más en detalle un ejemplo de éxito en Ámsterdam o en uno de los contextos donde se ha localizado esta investigación de cómo esta plataforma ayuda a esa toma de decisiones. Ejemplo de éxito, pues es un proyecto de investigación, ¿no? Y los talleres de participación para el Laboratorio Vivo de Ámsterdam se organizaron 4 talleres de participación, en los cuales se utilizó la herramienta para apoyar un paso distinto en el específico en el proceso. Digo esto porque aquí pues los actores o los invitados al taller que venían de diferentes sectores, como mencioné, de academia, de administración y de pequeña y mediana industria y también de compañías de reciclaje. Ellos escogieron las soluciones que se deberían implementar para el caso de Ámsterdam. Previo a estos talleres se hizo como un sondeo con los involucrados para saber cuáles son los flujos clave a analizarse en este caso de estudio. En este caso fueron 2. Uno fue el residuos de la construcción y demolición, y segundo, residuos de comida, que después pues, y ya con esa información se llevaron a cabo los talleres. Para mí, pues, la definición de éxito fue, pues, que hubo, digamos, una especie como de negociación que fue exitosa para decidir las ubicaciones de las soluciones y las estrategias, y también de escoger las soluciones que harían parte de esta estrategia. O sea, lo que ellos escogieron y dibujaron en el mapa y que fue calculado después. Y pues las soluciones que digamos, las instituciones que fueron responsables del desarrollo o co-desarrollo de estas soluciones fueron pues tenidas en cuenta para proyectos subsiguientes. Para mí eso ya es un éxito. Obviamente los talleres tienen reportes y documentación, que todo fue entregado a los partners y sobre todo a la administración local de cada área metropolitana, donde se indica, ok, está este catálogo de soluciones disponibles para que ustedes implementen ya después, más adelante, pues sus soluciones. Sí. Bien, muchas gracias, Gustavo. O sea, nos acaban de compartir otra pregunta dirigida a Ana María, y tiene que ver en buena parte con esto que estamos hablando de la importancia de identificar actores y de tener muy bien mapeado el rol de cada uno de estos dentro de un proceso o dentro de, todas las iniciativas que conlleva la implementación de la economía circular. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Consideran que en estos momentos el sector o los gremios económicos de Cartagena tienen ánimos de dialogar o de emprender o de establecer una mesa de trabajo para insertarse dentro de este modelo económico de la economía circular? ¿Hay un buen ambiente
en este aspecto, como para empezar a impulsar estas iniciativas involucrando a los sectores económicos que tienen que ver, bueno, con el turismo, en este caso particular? Bueno, pues separaría la respuesta en dos partes. En primer lugar, para hablar de los liderazgos empresariales existentes. Nosotros tenemos empresas que son emblemáticas en esto. Una de ellas es Sentia, que es una de las empresas que mejor ha cerrado el círculo del plástico. Es decir, ellos tienen completamente cerrado eso. Es una de las empresas, digamos, más famosas a nivel nacional e incluso internacional, en toda su gestión, porque ellos además producen plásticos, es decir, son, digamos, por definición podrían ser contaminantes, pero ellos completan el ciclo del plástico convirtiéndolo en materiales para reutilización y dotando parques infantiles, es decir, tienen todo el planteamiento muy bien hecho y tienen un gran liderazgo al respecto. Pero por otro, y digamos, y tenemos esa empresa queda aquí y podemos aprender mucho de ella. Y digamos, con unas directivas además muy abiertas a ayudarle a la ciudad en todo lo que se le ocurre, es decir, es una empresa que da gusto, digamos, mencionar, porque efectivamente hace las cosas muy bien. Pero además, creo yo que, digamos, y la segunda parte de mi respuesta va a que efectivamente creo yo que es que las empresas ya no tienen alternativa, es decir, ya no pueden decidir, no, eso no es conmigo, mi empresa ya no va a ser así, porque resulta que ahora las empresas se miden y se certifican es por su capacidad de ser sostenibles. Es decir, ya no existe una gerencia que no contemple la sostenibilidad. O sea, no es buen gerente el que no esté pensando de manera circular, de manera de reutilización de sus materiales, la eficiencia, los recursos. Es decir, en el mundo entero la competitividad empresarial ahora pasa por lo menos por el triple bottom line, que significa que tiene que tener en cuenta a las personas y al planeta. Entonces, yo siento que no es cuestión de si tienen voluntad, de si las empresas en Cartagena tienen voluntad o no tienen voluntad, es que la tienen que tener. Es decir, los procesos privados son igual de responsables sobre la sostenibilidad del planeta. Y en ese sentido, creo yo que, por ejemplo, si siguiéramos con el ejemplo del señor del tapabocas, si el señor del tapabocas desarrolla una solución, debería ir a buscar a los que producen tapabocas en Cartagena para que le financien la implementación de su solución y de esa manera cierran el círculo. ¿Sí? Esa es como la lógica en la cual uno piensa como que ahí es donde porque realmente el señor que está produciendo tapabocas está produciendo el problema. Y es de todo su interés que este innovador le llegue con una solución para poder demostrar que está reduciendo su huella ecológica, ¿sí? o su impacto negativo sobre el ecosistema. Entonces, sí, es un paradigma que hay que enseñarle a todo el mundo, pero efectivamente yo creo que las empresas modernas no tienen alternativa, les toca trabajar en este tema. Así es, Ana María. Yo creo que es algo que aboca prácticamente a todos los actores porque es un compromiso, el cambio climático, que involucra absolutamente a todos, tanto productores como consumidores. Bien, con esto yo creo que también se puede responder una de las últimas preguntas que nos hicieron sobre precisamente cómo gestionar proyectos de reciclaje que tienen que ver con compostaje, lombricultivos e hidroponía. Muy en sintonía con lo que hemos venido hablando, la identificación de esos actores, de esos generadores de residuos y de esos receptores de residuos a través de un mapeo de flujos, que es el beneficio de un proyecto como Repair, es, digamos, el punto, ¿no? Es como el punto de convergencia para tener esas capacidades de tomar decisiones y de saber quiénes son los que hacen parte de este ecosistema, ¿no? De economía circular en una ciudad, en este caso como Cartagena. Bien, yo creo que podemos ya finalizar esta sesión de preguntas con una, más que pregunta, una invitación a seguir estableciendo este tipo de diálogos entre el sector investigativo y el gobierno, en este caso el gobierno de Cartagena, por ser el que, bueno, es más afín últimamente a los diálogos académicos que hemos venido desarrollando. Y en ese orden, explorar posibilidades de colaboración. Habíamos conversado también previamente con Gustavo sobre las posibilidades de eventualmente involucrar a universidades, en este caso TUDELF,
en procesos que tengan que ver con la implementación de estas estrategias o de estos instrumentos en la ciudad de Cartagena, obviamente midiendo unos alcances distintos, ¿no? Y en ese sentido también, Ana María, explorar y, por otra parte, dejar abierta la invitación para seguir promoviendo estos espacios, encontrar, digamos, los actores institucionales idóneos, las secretarías, los despachos de gobierno, donde pueden acoger estas ideas, estas iniciativas y convertirlas en planes de trabajo, planes de acción. Tú mencionaste hace poco el momento coyuntural que está viviendo la ciudad en estos momentos, definiendo su plan de ordenamiento territorial, el plan especial de manejo y protección del centro histórico, y en ese sentido consideramos muy pertinente que estos inputs, que esta serie de iniciativas que están en estos momentos implementándose en Europa con, bueno, grandes expectativas, no podemos hablar todavía de éxitos, pero sí de pronto tempranas victorias, ¿no? Como se han podido evidenciar en unos casos en Ámsterdam, pueden servir de inspiración para que se incorporen estas medidas, estos instrumentos dentro de la toma de decisiones que va a conllevar, pues bueno, la implementación tanto de los planes de ordenamiento como el plan especial de manejo y protección del centro histórico, que puede ser un área perfectamente piloteable, ¿no? ¿Por qué lo comentamos? Porque es un área donde se concentran actividades económicas muy definidas y donde seguramente campañas que tienen que ver con la sensibilización, con los talleres que demanda la implementación de un proyecto como estos, van a ser mucho más fáciles al tener un gremio mucho más compacto, mucho más consolidado. Y de esa manera ir de manera, bueno, escalar, llevando este tipo de proyectos y de programas a otras áreas o a otros sectores como el industrial, como los sectores comerciales de Olaya, en fin. Hay otros lugares con actividades muy bien definidas en la ciudad que pueden ser perfectamente pilotos donde los talleres de participación, que son un insumo importante para el mapeo y para, digamos, caracterizar todo este instrumento, sean un éxito. Con esto, pues bueno, termino en parte haciendo una síntesis, ¿no? Mi intervención, y quisiera cederles por último la palabra a ustedes dos, quienes muy gratamente nos están acompañando el día de hoy para terminar este interesante espacio. Si quieres, Ana María. Dale, Elkin, muchísimas gracias. Una cosa más, y es que hay que tener en cuenta que la institucionalidad de la ciudad tampoco está lista para esta conversación. Cuando tú hablas de los interlocutores tampoco existen. Y una ventaja, estamos produciendo el proyecto de modernización que además del POT, además del PEMP, además de todas estas cosas, creará una nueva estructura organizacional para la alcaldía, en donde nos permitamos tener este tipo de interlocutores para tener estas nuevas discusiones y poner a Cartagena también en la modernidad. Entonces, pues sí, es una invitación para la ciudadanía. Nos encanta este tipo de eventos porque nos permiten mostrar lo que se está haciendo en el mundo y ver cómo esas cosas son las tecnologías y las capacidades que tenemos que incorporar en la ciudad para poner a la ciudad a tono con los retos que tiene, ambientales, climáticos, ecosistémicos, en fin. Muchísimas gracias a Gustavo además por su presentación y por la brillantez de su proyecto de investigación, que es maravilloso, que esperamos poder entender qué cosas tenemos que incorporar en la legislación para que en el futuro podamos implementar un proyecto de esta naturaleza en la ciudad. Y a ti, Elkin, por la invitación, muchísimas gracias. Ha sido muy pertinente para la ciudad escuchar esta conversación. No, a ti, Ana María. Y bueno, Gustavo, palabras para terminar este espacio. Ok, bueno, primero que todo, gracias, Elkin, por la invitación de nuevo. Muy grato poder compartir pues, resultados de este proyecto tan espectacular de que he estado participando. No, se me ocurre que lo importante que es pues, involucrar la economía circular y la sustentabilidad en ejercicios como, por ejemplo, la actualización de un POT. Parece que ya el POT no es solo uso de suelo y actividades proyectadas y económicas, y ya yo creo que las SDGs y la economía circular deben hacer parte también de una renovación territorial de un área metropolitana.
no deben ser estudios en aislamiento, sino ya deben ser un trabajo conjunto y también de manera pues digital que se integre también estas disciplinas. Me parece que es una de las grandes lecciones de este proyecto para, por ejemplo, casos como el de la ciudad de Cartagena. Ok, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Ana María, Gustavo, por el tiempo, por estas interesantes apreciaciones, por los comentarios, a todos los que nos acompañaron el día de hoy a través de la sala de Zoom y a través de nuestras redes, también agradecerles muchísimo. Y bueno, seguiremos en contacto. El video y el streaming de este webinar, de este espacio, estará circulando en Facebook, en las redes sociales y adicionalmente quienes quieran recibir un link para poderlo visualizar en YouTube, pueden escribir o nos pueden dejar sus datos de contacto. Bueno, no siendo más, me despido. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Gracias, Joaquín.